Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos de este jueves 18 de diciembre. Y antes de la pausa, en el espacio anterior, ahí en el panel de conversación que encabezó Patricio López, les contábamos respecto de este concurso, estas entradas dobles que teníamos a disposición de ustedes, a quienes llamaran a nuestra radio para presenciar esta gran gala de la Sinfónica Nacional que recibirá El Mesías, obra cumbre de George Friedrich Händel, y donde participarán solistas como Vanessa Rojas, Camila Aguilera, Rodrigo del Pozo y Patricio Sabaté, bajo la dirección del maestro Julio Dogenbailer, este viernes 19 y sábado 20. Y ya tenemos a los ganadores, quienes nos siguen en nuestras plataformas audiovisuales lo pueden ver ahí en pantalla. Nos referimos a Patricio Valdés, Ilsen Sánchez, Rafael Olmedo, Henry Castillo y Mario Vera. Patricio Valdés, Ilsen Sánchez, Rafael Olmedo, Henry Castillo y Mario Vera. Entonces se tienen entradas para este día viernes, para la función de este día viernes, para que lo tengan bien claro. Hay funciones viernes y sábado, pero las entradas son para mañana viernes, así que felicitaciones a todas y todos quienes ganaron estas entradas. Gracias por estar atentos y atentas a Radio Universidad de Chile, a nuestro programa. Y por cierto, les avisamos a todos que constantemente estamos entregando entradas para este tipo de espectáculos, así que estén muy atentos también a la programación de Radio Universidad de Chile. Ahora sí, pasamos a revisar lo que tenemos preparado para este bloque, el último de esta edición de Radio Análisis de día jueves, porque hoy es 18 de diciembre y es una fecha muy importante. Hoy es el Día Internacional del Migrante, una conmemoración que, sobre todo en esta época que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, nos llama a hacer varias reflexiones. Y por lo mismo está con nosotros acá en estudio el dirigente del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardosa, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, muy buenos días, gracias por venir acá a Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de la Radio de la Universidad de Chile y de las radios que piensan. Sí, Eduardo mencionaba que estamos viviendo un momento complejo, ¿no?, para la población migrante, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Hemos visto cómo la migración ha sido foco de ataque por parte de diversos movimientos a nivel mundial, principalmente ligados a sectores más conservadores, a la extrema derecha, que al parecer han identificado una suerte de enemigo, ¿no?, en la figura del migrante. ¿Qué podemos decir respecto de esta conmemoración, la que viviremos hoy, o la que estamos viviendo hoy 2025, 18 de diciembre, en este contexto tan complejo que mencionaba? Evidentemente que la migración se la ha utilizado políticamente en función de generar miedo al interior de la población. Y ese fenómeno ha hecho que se desvirtúe los diferentes aspectos en los cuales el fenómeno social de la migración aporta a las sociedades. La migración ha sido un fenómeno que ha sido creciente en nuestras sociedades desde hace mucho tiempo. Hoy hay en el mundo 304 millones de personas que viven en situación de migración, pero no se habla, por ejemplo, de los aportes que las migraciones están haciendo. Hoy Naciones Unidas, y ya desde hace bastante tiempo, y a partir de estudios que han hecho Banco Mundial y otros organismos internacionales, se reconoce que la migración son factores de desarrollo sustentable de los países y aportan a los países mucho más que lo que los países invierten en los fenómenos migratorios. Sin embargo, esa evidencia se oculta tras la estigmatización, tras la construcción de un enemigo, tras la exacerbación de un racismo, legado colonial que ha venido trayendo no los pueblos, sino un poco las élites a lo largo del tiempo, y que muestran a la migración como una amenaza. Uh-huh. Sin embargo, la migración no es una amenaza. Incluso acá en Chile, la migración en Chile está representando 10% del Producto Bruto Interno, con malas políticas desde hace mucho tiempo. Igual la migración se ha incorporado al trabajo, pero hay que ver en qué condiciones también, ¿verdad? Porque la pobreza multidimensional dentro de la migración es enorme, pero la migración se ha incorporado al trabajo, no ha sustituido el trabajo de nacionales, sino que lo ha complementado en áreas donde
se necesitaba, como por ejemplo el trabajo agrícola, como por ejemplo en algunos sectores de servicio. Entonces, cuando se genera este pánico social, atribuyéndole una cantidad de maleficios a la migración, estigmatizándola, lo único que se hace es dificultar la convivencia y generar en la población una relación muy nefasta que ha tenido, digamos, que lo hemos visto, ustedes lo han informado muchas veces, estos discursos de odio se traducen en actos de odio y hemos tenido muertes. Han habido una mujer venezolana que porque tenía la música alta le pegaron un tiro en la cabeza, y hay tantos casos como o negligencias médicas como el caso de una niñita haitiana que supimos hace un tiempo. Entonces, yo creo que el fenómeno está a nivel global. No se hablan de cosas increíbles. Ustedes saben que la migración con las remesas a nivel global aportan al desarrollo 3 veces más, poco más, incluso de 3 veces más, que lo que aportan los países desarrollados a países en desarrollo, 3 veces más. La migración desde el año 2020 acá ha crecido estos aportes en remesas mucho más que lo que ha crecido digamos el aporte al desarrollo o lo que han crecido otras instancias. Entonces la migración hay que verla de otra manera si es que queremos hacer políticas que sirvan a los países. Ojo, esto no es el tema de la migración, no es el tema solo de la migración. El tema de la migración es el tema de la sociedad en la cual la migración está llegando. Y con buenas políticas la migración puede constituir un aporte muy grande al crecimiento de los países, al enriquecimiento en muchísimos aspectos. Estamos hablando de lo económico porque parece que en esta época lo único que vale son los aspectos económicos, pero debemos sí ver que en múltiples aspectos la migración está aportando. Entonces, sí, estamos en este día, día que tenemos que recordar los aportes de la migración, en unas condiciones a nivel global bastante nefastas, porque digamos los estados a partir y sectores dominantes dentro de los estados a partir de creer, de considerar, de hacer de la migración, utilizar la migración para generar miedo en la sociedad, lo que se ha hecho justamente es satanizar un sector de la sociedad el cual lo está viviendo muy mal, tanto en el mundo como acá en Chile. Sí, ahora Eduardo, acá por lo menos en nuestro país el discurso del presidente electo José Antonio Kast hace una suerte de distinción que en el fondo él se refiere a aquellos migrantes en calidad de irregular, esta famosa distinción, ¿no?, que se hace entre quienes ingresan a nuestro país de manera regular o de manera irregular, y que él estaría en contra de aquellos que lo hacen de manera irregular. ¿Qué podemos decir respecto de ese discurso? La dignidad humana no tiene condición digamos, migratoria determinada. Lo que sí podemos decir es que en el fenómeno de la irregularidad no es culpa individual de cada migrante. Y yo puedo garantizarles que todos los migrantes que están acá en situación irregular, lo que más quieren es estar regulares. Y una muestra de esto es que cuando se hizo el perfil biométrico, y muchos creyeron que el perfil biométrico conducía a la regularidad, 183.000 personas fueron y entregaron sus datos. Y todavía están a la espera porque todavía no se pretende, no se han mostrado signos de que se pueda regularizar. Y en ese sentido lo que tenemos que ver es que la irregularidad es un fenómeno que es responsabilidad de los estados cuando se producen de digamos reducirla al máximo conforme
a requisitos mínimos que los estados tienen que darse como para garantizar la identidad de las personas y su condición, digamos, judicial, si hay algún tema en ese aspecto. Pero no podemos considerar, y acá es un tema en donde creo que es importante decirlo, no podemos considerar que los fenómenos de irregularidad migratoria es solamente voluntad de las personas. Es producto del flujo migratorio como tal, es decir, la gente no lee, mucha gente, alguna gente sí lo puede hacer y qué bien, no lee las leyes del país al que llega en el tema migratorio, y muchas veces se enfrenta a realidades que no conocía y por tanto queda en situación de irregularidad. Muchas veces la gente es víctima del tráfico de personas, que eso es un delito y que hay que combatirlo. Muchas veces la gente es víctima también de la delincuencia internacional de otro tipo, que se aprovecha de la situación de flujos migratorios para explotar primero a la misma persona migrante y después a la sociedad en donde se inserta. Entonces, en ese sentido, la irregularidad migratoria hay que verla como lo que es, en un conjunto, con la responsabilidad que tienen los estados, con la responsabilidad que tiene la legislación. Yo puedo decir, por ejemplo, que las políticas de restricción al ingreso, de restricción salvaje al ingreso migratorio, lo único que hacen es generar irregularidad migratoria. Y la explicación está que a partir de 2018, cuando las políticas migratorias se pusieron más rígidas con respecto a Venezuela, con respecto a Haití, cuando se impusieron las visas consulares, en ese momento, en el periodo de 2018 a 2021, creció la migración irregular como nunca en los últimos 10 años. Es decir, ese periodo se generó migración irregular. Entonces, en la migración irregular también muchas veces está mediando el Estado con sus políticas o con sus legislaciones. El que, por ejemplo, la ley migratoria, la 21.325, no tenga mecanismos de regularización migratoria que no sean que el ministro del Interior, como caso excepcional, firme la regularización de algunas personas de manera individual, lo que está haciendo es consolidando digamos, un flujo de migración irregular que hoy son 332.000 personas en condiciones prácticamente de restricción total de derechos. Uh-huh. Y eso evidentemente no podemos concebirlo como normal a la dignidad de personas, cuando son personas además que son trabajadores que están aportando al país y que representan, como lo han dicho organismos que han estudiado el tema, como Procausa y otros, 10% del PBI del país. Entonces, sí, hay una injusticia estructural mediada por el Estado que hay que resolver. Ahora, Eduardo, ¿qué esperan de este gobierno? En el sentido de que, más allá de todos los eslóganes que se armaron o se impulsaron durante la campaña, que sabemos algunos de ellos en la práctica son prácticamente imposibles de ejecutar, sí hay otros temas que pueden generar mayor inquietud, porque sobre todo por cómo quedó conformado el Congreso, tendría, por así decirlo, un colchón, ¿no?, José Antonio Kast, para sacar adelante estos temas. Por ejemplo, respecto de reformas al Ius Soli, que es algo que ya se ha planteado por parte de algunos parlamentarios anteriormente, pero que José Antonio Kast lo ha deslizado también durante estos días a propósito de esta intención, ¿no?, que él ha dicho que sin empacho separaría familias, por ejemplo, si es que hay algunos que están en condición irregular, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven esa situación? Nosotros esto lo vemos como una regresión en derechos y una regresión en los enfoques, una regresión que va a antes de 1975. El decreto ley de la dictadura con respecto a migración no llegaba a los niveles que se está pretendiendo ahora y que no sabemos concretamente qué forma van a adoptar. Pero, por ejemplo, el que
restrinjan derechos políticos que ya estaban otorgados. Chile era en eso, en los países, en el reconocer ciudadanía, uno de los países en el mundo que hacían cabeza en ese reconocimiento de ese derecho. Era de las pocas cosas dentro del ambiente, digamos, dentro del tema migratorio que se tenía. Bueno, eso se restringe con el tema del voto, se restringe con el tema de la nacionalidad, se plantea la situación de blindajes totales en fronteras, se habla de despliegues militares y policiales con otras características que todavía no se definen, como cuál es el nivel de uso de la fuerza en esos ámbitos. Se habla de centro de internación de migrantes, y esto hay un proyecto de ley en primer trámite constitucional en el Parlamento. Se habla de condicionamiento a las remesas a través de aumento de los impuestos a las remesas. Eso va en contra de todo lo que Naciones Unidas ha venido planteando, de que había que disminuir el nivel de las remesas, porque en definitiva las remesas es el producto del trabajo en las condiciones muchas veces súper explotadas que tienen el trabajador migrante y que envía a su familia. Si a eso también le vamos a morder mucho, en definitiva es una injusticia mayor. Pero también hay restricción a los beneficios sociales, que está en discusión en diputados. Hay sanción a las organizaciones que defienden los derechos de migrantes. Y evidentemente también hay el decir que no va a haber ningún tipo de proceso de regularización, lo cual condena a una situación de abandono total a 333.000 personas. Entonces, digamos, estamos muy preocupados. Hoy varias organizaciones y académicos van a entregarle una carta al presidente de la República, que han firmado más de 40 organizaciones y más de 2.200 firmas, en donde se le solicita que se regularice, se haga se regularice sobre la base de la información que ya tiene el gobierno y la que pueda obtener, de manera de por lo menos aminorar la situación de precariedad en cual están un número importante de seres humanos en este país, que además están contribuyendo. No es que sean carga de nada, no es que los costos que el país pueda digamos entregar al fenómeno, a la migración vía los diferentes servicios, no sean cancelados por los aportes que la migración está dando. Eso es a su vez absolutamente claro. Incluso en algunos aspectos también hay que tener en cuenta que la migración está generando dinero por otras vías. El Servicio Nacional de Migraciones, por ejemplo, y esto salido de la cuenta pública del 2023, el Servicio Nacional de Migraciones, nada más que con el pago de las multas y los permisos, se financia 1.8 veces por año, es decir, le está dando al Estado nada más que en ese aspecto. Entonces, yo creo que no es auspicioso el escenario, porque si además le sumamos los proyectos de ley que están en el Parlamento, que son regresivos, absolutamente regresivos, le digo, uno con respecto a expulsiones está en segundo trámite, un proyecto misceláneo que toca muchísimos temas, también la agravante del ingreso clandestino, volver a lo que era en la época de la dictadura, el que consideraba el ingreso clandestino como delito. Hoy es una falta. Eso es lo que normalmente orienta toda la experiencia internacional, de que no se lo considere un delito, porque muchas veces, por lo que hablábamos inicialmente, muchas veces las personas cometen esto impulsados o por el desconocimiento, muchas veces impulsados por gente que trafica con las personas y que
les hacen desconocer los compromisos y las obligaciones que tienen. Entonces, y otra cosa que es muy, muy grave, y es el tema de la afectación en beneficios sociales, donde Kast dijo que la migración no iba a tener ningún beneficio social y que los beneficios sociales se iban a vincular a migración con carnet de identidad vigente. Entonces, ahí hay una serie de temas, y si eso se vincula a la salud, es peligrosísimo, porque además de que se deja población sin atención a la salud, se está haciendo peligrar a la población chilena, cuando en casos, ya lo vimos con el COVID, que no se puede segmentar la atención a salud, porque eso puede dañar a todos. Entonces, yo creo que estamos en una profundización de una tendencia que se viene desarrollando desde mucho tiempo, es decir, desde haber enfocado la migración como tema de seguridad nacional, después haberlo enfocado administrativamente con un tinte de derechos humanos, a ahora, en este último periodo, a enfocarla con un enfoque de seguridad nacional y derechos humanos simultáneos, lo que es una contradicción y lo que evidentemente no contribuye ni a mejorar a la sociedad, porque en definitiva la gente que está irregular podría estar aportando de otra forma a la sociedad muchísimo más, y los trabajadores que están en condición regular se ven, por más de que se diga y se defina que el tema es la migración irregular, objetivamente ha habido una campaña que ha afectado a la migración en su conjunto, y eso ha generado muchísima inquietud y muchísima preocupación por parte nuestra. Nosotros aprovechamos de la radio a saludar a los compañeros trabajadores migrantes que están aportando a este país en este día. Y lo hacemos de la misma forma con todas las personas que en el tema migratorio no se han puesto en favor de la migración, sino que se han puesto en favor de la dignidad humana y en favor de la evidencia que sustenta los fenómenos migratorios, que es muy importante. La radio ha sido ejemplo en esto, lo agradecemos siempre, y las radios que piensan también. Bueno, Eduardo, sin duda alguna, un tremendo tema que no solamente hoy, que cae justo el Día Internacional del Migrante, sino que siempre, sobre todo en este contexto, es muy importante de tratar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero Eduardo, siempre bienvenido acá en la radio. Lo esperamos en una próxima ocasión y vamos a estar muy pendientes a todo esto que está ocurriendo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, a propósito del fenómeno de la migración. Muchas gracias, Eduardo, que esté muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes, y siempre con disposición en estos temas y en los que ustedes decidan. Muchas gracias. Y rápidamente nos despedimos también, son las 9:57. Siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis con Diana Porras. Hasta mañana, que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio